Son las 9 de la mañana con 31 minutos, estimados auditores. Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis. Recuerde, transmisión conjunta de la red de radios que piensan, acá en la región metropolitana a través de la 102.5 FM y para todo el mundo a través de nuestras diferentes plataformas en internet, en nuestro diario electrónico radio.chile.cl y por supuesto también en nuestras plataformas en Facebook y YouTube. Este último, Radio Chile TV, es el canal donde usted se puede suscribir y estar ahí atento a todo el material que estamos subiendo también a dicha plataforma. Vamos a conversar, como adelantaba Montserrat Rolano hace unos minutos, respecto de la situación sanitaria en el país. Ya está con nosotros a esta hora en línea el secretario nacional del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros nuevamente. Hola, muy buenos días. Doctor, queríamos conversar con usted a propósito de una serie de campañas que han iniciado por parte del Colegio Médico durante esta semana a través de diversos videos para visibilizar la gravedad de la situación a nivel sanitario que estamos enfrentando actualmente en el país. Por ejemplo, vimos cómo comenzó a circular este video en el cual se graficaba de manera muy patente el estado actual de la red hospitalaria en nuestro país, el colapso que se está viviendo en los diferentes hospitales. Y también durante la jornada de ayer pudimos ver un video bastante emotivo a propósito del partido que iba a jugar la selección chilena de fútbol con un conocido relator de una radio amiga, Ernesto Díaz Correa, que es conocido también por la pasión que pone a cada uno de sus relatos, haciendo un símil respecto de lo que es precisamente, por ejemplo, un relato deportivo respecto de lo que se está viviendo actualmente en nuestro país con la situación sanitaria. Quería preguntarle en primer lugar, doctor, respecto de eso, lo que motiva al Colegio Médico a iniciar esta serie de campañas en este momento preciso de la emergencia sanitaria. Sí, solamente antes de comentar quiero agregar que esto nosotros ya lo habíamos partido hace alrededor de 5 semanas atrás, además de lo que usted comentaba, con unos videos que se llama Con Humor Te Lo Digo porque esto es demasiado serio, que tuvimos la colaboración de varios humoristas donde se daban tips de autocuidado y de enseñar las medidas de precaución, y teníamos una segunda campaña dirigida a los jóvenes que se llamaba La Fiesta a la Clandestina, que se hizo a través de Spotify, que iba dirigida con relatos de médicos y de pacientes que sufrieron COVID para evitar las fiestas clandestinas. Esto es una continuación, lo que usted señalaba, es una continuación de eso que usted nos acaba de decir. Y en ese sentido, estas campañas se enfocan en la comunicación de riesgo, que ha sido uno de los pilares que nosotros como colegio hemos identificado que ha estado bastante débil en el manejo de la pandemia. La verdad es que muchas veces las autoridades han señalado o apuntado con el dedo a las personas como falta de responsabilidad, pero en general en salud pública, en medidas sanitarias, cuando vemos que hay faltas personales, en realidad más que la responsabilidad individual, se apela a que probablemente haya una debilidad en la política, ¿no es cierto?, en la medida sanitaria, y en ese sentido la comunicación de riesgo es uno de ellos. Por lo tanto, las distintas campañas van dirigidas a la población general, como en las campañas del humor, a la población joven, que esta fiesta se llama, esta playlist que se llama La Clandestina, y en este sentido las últimas 2 ediciones, que es este video, es para que justamente las personas a nivel nacional, porque está hecho por los presidentes de nuestros regionales, conozcan la realidad de cada una de sus comunas y regiones, y en ese sentido las personas puedan gestionar su propio autorriesgo, es decir, saber que la condición sanitaria no es buena, y en ese sentido llamar a cuidarse más. Y esta otra campaña que apelaba un poco a la emotividad en el contexto del partido de Chile, y que en general nos ayuda como a dar un aliento de esperanza, ¿no es cierto?, una campaña un poco más positiva frente al video que habíamos sacado anteriormente, para poder abarcar, ¿no es cierto?, todas las formas de comunicación de riesgo y a toda la población de nuestro país. Doctor, esto que usted mencionaba en la respuesta respecto de los problemas en la comunicación de riesgo entregada por las autoridades sanitarias, también esto de derivar la responsabilidad del cuidado en el autocuidado de las personas, derechamente tratando de deslindar un poco las autoridades de las autoridades sanitarias, es una crítica que se ha hecho al gobierno respecto del manejo de la pandemia desde prácticamente toda la emergencia sanitaria. Llevamos más de un año en esta situación y no ha habido mucho cambio
dicho al respecto. Ustedes desde el Colegio Médico han señalado la necesidad de cambiar la forma en la cual se está gestionando precisamente esta pandemia, un cambio en la gobernanza respecto de la toma de decisiones. A su juicio, ¿qué pasa ahí que finalmente, pese a todos los llamados que se han hecho de diversos sectores, la situación en líneas generales parece no variar mucho? Bueno, sí, efectivamente, eso es algo que el colegio ha señalado en reiteradas ocasiones. La verdad es que lo hicimos, por decir de alguna forma, vía institucional, a través de la mesa social, a través de nuestras comunicaciones con el gobierno, y lamentablemente no hubo fruto. Hay que recordar que esto también significó nuestra salida, digamos, de la mesa social, y en realidad ha sido un problema constante que hemos tenido que probablemente el gobierno escucha, pero esa escucha es una escucha pasiva que finalmente no genera ningún cambio. Esto es bastante importante porque en realidad en la tradición epidemiológica de nuestro país, que nuestro país, a pesar de ser un país pequeño, un país en realidad no de los países ricos en la historia de Chile, en general ha tenido bastante éxito en el manejo epidemiológico de los distintos brotes epidémicos, obviamente que no al nivel, digamos, en que estamos actualmente, pero tiene una rica historia en realidad de enfrentamiento sanitario, y lamentablemente lo que hemos visto ahora es que en las últimas décadas, no por este gobierno específicamente, pero en las últimas décadas, la política sanitaria y la política rectora que debería ejercer el Ministerio de Salud se ha debilitado bastante. Doctor, estamos sin duda alguna en uno de los momentos más críticos de la pandemia. La situación a nivel hospitalario es prácticamente insostenible. Hoy aparece una información que habla la intención del Ministerio de Salud de recurrir incluso a la conversión de camas de emergencia, si es que persiste esta alta demanda por atención hospitalaria. Vemos que hay regiones que ya tienen un 100% de ocupación. Acá en la región metropolitana se está al 98%. Desde el mismo MinSal sostienen que la capacidad humana para poder seguir incrementando las camas de UCI está prácticamente en el límite. ¿Qué se puede hacer finalmente, doctor, para que esta situación finalmente se revierta? Bueno, a ver, nosotros lo hemos señalado insistentemente y de forma reiterativa y casi majadera. En realidad, el aumento de camas críticas es insostenible. Principalmente porque si uno hace un análisis de lo que fue la primera ola, la limitante del aumento probablemente tenía que ver con la falta de ventiladores. Eso se ha solayado después de un año de pandemia y probablemente ha sido una de las cosas buenas, eso también hay que señalarlo, digamos, que ha hecho el gobierno. Sin embargo, hoy en día ya no tenemos tanto problema con los ventiladores. Hoy en día la limitante mayor es el recurso humano. La verdad es que un ventilador mecánico o una unidad de paciente crítico no es una máquina que uno pueda poner, ¿no es cierto?, prendido y apagado y conectar al paciente para que se pueda manejar. La verdad es que un médico que trabaja en una unidad de paciente crítico tiene una formación entre 10 a 12 años, una enfermera entre 5 a 6 años, un kinesiólogo probablemente lo mismo, y más todo el equipo de técnicos en enfermería, laboratorio, tecnología, etcétera. Por lo tanto, en realidad eso no, basar el manejo de la pandemia en aumentar las camas, en realidad cuando aumente la demanda, como está pasando en este invierno, la verdad es que es ilógico y en realidad no resiste absolutamente ningún análisis. Por lo tanto, efectivamente el manejo de la pandemia depende de cortar los contagios, ¿ya? De evitar los contagios, de evitar que las personas se contagien, porque es la única forma de evitar que lleguen las personas al hospital y que terminen falleciendo. Y en ese sentido, lamentablemente, volvemos a lo básico, que tiene que ver con la trazabilidad, que tiene que ver con el aislamiento y que tiene que ver probablemente con las medidas restrictivas cuando el escenario epidemiológico sea peor, ¿ya? Y en ese sentido, lo que hemos visto es que nuestra trazabilidad está muy débil por los suelos y no ha crecido, y lo segundo es que lamentablemente las medidas sanitarias restrictivas, sobre todo en los malos momentos epidemiológicos, están basadas en un plan paso a paso que está absolutamente muerto.
A propósito de eso último que mencionaba, doctor, porque efectivamente hay diversas voces que sostienen que es necesario realizar modificaciones a este plan paso a paso, sobre todo considerando que las cuarentenas al parecer ya no son efectivas en su fin, que es precisamente reducir la movilidad y que las personas estén lo menos juntas posible, en el fondo, facilitar el distanciamiento físico por diversas razones, ya sea por irresponsabilidad de las propias personas, por necesidad, porque tienen que salir a trabajar o simplemente porque ya no aguantan más el encierro, esta llamada fatiga pandémica que también aparece como un factor. ¿Qué se puede hacer en ese sentido, doctor? Porque ya está este pase de movilidad funcionando, se han hecho llamados que se tiene que suspender, finalmente se adecuó un poco, pero sigue en funcionamiento. Y también se viene otro debate muy importante que es respecto de la extensión del estado de excepción que permite, entre otras cosas, por ejemplo, mantener los toques de queda que rigen actualmente. ¿Cuáles son sus consideraciones en ese sentido? A ver, lo que pasa es que lo que hay que separar en el sentido, hay varias cosas, usted dijo varias cosas, digamos, que se pueden analizar de distintas cosas. Lo primero es que efectivamente el rediseño del plan paso a paso requiere que se analicen las actividades de alto riesgo y de bajo riesgo. ¿Ya? Probablemente las actividades de bajo riesgo, que son aquellas actividades que se realizan al aire libre, probablemente no requieran, se pueden realizar en cualquier escenario epidemiológico. Si hacemos un símil con el plan paso a paso, puede ser de fase 1 hasta fase 5 en realidad, ¿ya? Y en ese sentido, el pase de movilidad pudiera aplicarse en ese sentido. Eso es, por ejemplo, ir a un parque, a una plaza, algo así. Exactamente, caminar, por ejemplo, aumentar la franja horaria de deporte, por ejemplo, generar una segunda o tercera franja horaria con los niños. Efectivamente, las actividades de bajo riesgo se pudieran realizar en cualquier escenario, y eso lo sabemos principalmente porque la vía de contagio principal se genera por aerosoles, y los aerosoles en realidad se mantienen en espacios cerrados, y por lo tanto generar espacio abierto, eso es lo primero. Lo segundo es que lamentablemente las actividades de alto riesgo, esas no se pueden realizar en un mal momento epidemiológico, y lamentablemente eso es lo que no ha entendido la autoridad, y eso significa que las actividades como ir a un mall, por ejemplo, el transporte público, por ejemplo, bares y restaurantes, los casinos, los gimnasios, ese tipo de actividades lamentablemente en malos momentos epidemiológicos no se pueden realizar. Y es ahí donde justamente falla el plan paso a paso, porque si uno analiza los datos, probablemente en fase 1 sí hay una baja de casos, ¿ya? Y eso quiere decir que las cuarentenas sí han funcionado. El problema es que han funcionado en un tiempo demasiado prolongado en el tiempo, valga la redundancia. Quiere decir de que para bajar los casos ha tomado demasiado tiempo, y eso es justamente por lo que usted señala de que no se ha disminuido la movilidad. Lamentablemente, si vemos el caso de la fase 2, ahí es donde no está funcionando el plan paso a paso, porque lo que hemos visto es que en la fase 2, donde se generan toda esta apertura, estamos hablando de al mismo tiempo colegios, bares, restaurantes, casinos, mall, etcétera, se generan toda esta apertura al mismo tiempo, ahí es donde en la fase 2 se ha llevado la gran cantidad de los contagios en nuestro país. Entonces, lo que necesitamos es un rediseño donde probablemente, si es que se requiere dictar una cuarentena, esta sea muy corta, 14 a 21 días, con una movilidad menos del 30%, una fase 2 que, o como usted quiere llamarla, donde las aperturas sean graduales y progresivas y no todo al mismo tiempo, cosa de que si notamos un aumento de contagio se pueda volver atrás rápidamente. Y así generando aperturas progresivas, que probablemente es una propuesta que estamos trabajando como colegio y que probablemente la vamos a presentar en los próximos días, que está basada en la evidencia, está basada en política pública comparada con el resto de los países y en nuestra propia experiencia. Pero lo que necesitamos es un rediseño, porque finalmente si tenemos este cierre que entre comillas no funciona, pero sabemos que funciona, pero con muy alto costo, digamos, y después generamos una apertura total, vamos a estar en este déjà vu probablemente durante las 8 o 9 semanas que nos quedan de invierno. Ahora es como volver un poco al rediseño original, porque muchas de las actividades que hoy se permiten su apertura en fase 2 antes estaban contempladas en fase 3, fase 4 o incluso en fase 5, pero ahí como que volvemos al debate del comienzo, porque muchos de esos cambios por parte de las autoridades, la justificación que se hizo, tiene que ver con el tema de reactivar la economía, el empleo y las necesidades finalmente
económicas de las personas. Se vuelve un poco al debate desde el comienzo, que hay que privilegiar el aspecto sanitario o finalmente el económico. Es que lo que hemos visto finalmente es que este intento, entre comillas, por salvar la economía, finalmente termina dañándola, porque si uno ve la historia, los datos de la historia de las comunas, de las distintas comunas de nuestro país, finalmente estas aperturas, que son casi totales, por decir en fase 2, finalmente lo que nos ha llevado es que tengamos que volver a fase 1 más rápidamente, con más daño a la economía, con más daño a la salud mental, con más problemas asociados a las cuarentenas. Entonces, lamentablemente, eso es un aspecto que no se ha analizado con la profundidad que se requiere. Y respecto del estado de excepción, doctor, los toques de queda se debiesen mantener, se debe revisar también eso, ¿cómo lo ve usted? Mira, nosotros también, desde, digamos, en cada extensión del toque de queda, hemos señalado que efectivamente esto es algo que se debe revisar, porque principalmente el toque de queda como está actualmente, un toque de queda único, nacional, con 1 hora para todo el país, la verdad es que no responde a una lógica sanitaria. La verdad es que el toque de queda pudiera eventualmente tener algún beneficio para evitar, por ejemplo, las fiestas clandestinas o para evitar estas juntas sociales durante la noche, pero obviamente ese beneficio pudiera darse cuando hay una mala situación epidemiológica. En comunas que están en fase 3, 4, 5, ¿no es cierto?, que tienen mejor situación epidemiológica, la verdad es que este toque de queda no tiene absolutamente ningún asidero. En ese sentido, la verdad es que nosotros vemos un problema que se pudiera generar en el Congreso porque hay muchos parlamentarios que no están dispuestos a mantener el estado de excepción constitucional. Pero lamentablemente, y más allá del toque de queda, todas las otras medidas sanitarias, como la integración de la red público-privada, por ejemplo, el dictar cuarentenas o alguna otra medida económica como el postnatal de emergencia, sí requieren del estado de excepción constitucional. Entonces, la verdad es que habría que separar la conversación entre lo que es estado de excepción constitucional y toque de queda, porque se nos va a generar un problema. Muchos parlamentarios, por no querer tener toque de queda, van a rechazar el estado de excepción constitucional. Por último, doctor, proyectar un poco el escenario. Es difícil siempre hacer proyecciones, pero hay algunos factores que pueden incidir respecto de la situación actual. Hemos visto que estamos en una situación muy compleja con alza de contagios, una situación hospitalaria bastante difícil y se vienen días en los cuales puede que hayan muchas reuniones. Lo digo en el sentido de que puede parecer banal, pero es un hecho de que ocurre, que a propósito de todos estos partidos de fútbol que se vienen, los que vimos en las clasificatorias, se viene la Copa América, se hacen reuniones sociales, gente que se junta para ver el partido, compartir un asado, en fin, algo más de camaradería que respecto de lo que se hace en una circunstancia normal. ¿Cómo ven ese escenario también, y si es que eso también pudiese influir en un aumento también de los contagios? Sí, mira, el factor probablemente mayor que va a incidir en los contagios tiene que ver, 1, con la movilidad y 2, con el factor estacional. La verdad es que lamentablemente nos encontramos en pleno invierno y eso genera de que las personas tiendan a estar más en espacios cerrados que en espacios abiertos. Y probablemente el aumento de movilidad con ese factor sea la variable que lleve más a aumentos de contagio. Efectivamente, las reuniones sociales en ese contexto de espacios cerrados probablemente también puedan ser un factor que aumente los contagios. La verdad es que si uno compara lo que pasó el año 2020 en nuestro país y lo que está sucediendo el año 2021, es bastante probable, tal como dije hace algunos momentos atrás, que nos mantengamos en una situación bastante parecida epidemiológicamente hablando durante todo el invierno. Por lo tanto, nos quedan alrededor de entre 6 a 8 semanas bastante complicadas en términos epidemiológicos. Esto independiente del plan de vacunación, del proceso de vacunación. Lo que pasa es que lo que hemos visto también en otros países es que la vacuna por sí sola no es la respuesta. La Organización Mundial de Salud ha sido reiterativa y nos ha puesto como ejemplo a nivel mundial, digamos, como enfrentamiento erróneo, el pensar que las vacunas van a ser efectivamente la respuesta. La verdad es que todos los países que han sido exitosos y los países en que ha funcionado el pase de movilidad, los países que hoy día están gozando de los beneficios de la vacuna, la verdad es que tomaron medidas sanitarias para bajar los contagios
y al parecer la vacuna mantuvo los contagios abajo. Pero la verdad es que la vacuna por sí sola, que logre bajar los contagios, al parecer esa no es la respuesta. Doctor José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico, agradecerle estos minutos que ha tenido por conversar con nosotros. Que esté muy bien, que tenga un buen día. Igualmente, un gran saludo a todos los auditores. Ahí estaba entonces el doctor